o más temprano también cuando decía mis comentarios, el doctor Avelino Guillén quedó acá de uno de los principales referentes de la lucha contra la impunidad en nuestro país, la persona que tanto ha aportado del Ministerio Público y de donde ha sido convocado para trabajar los temas que él, por supuesto, ha desarrollado en su vida profesional y lo ha hecho con solvencia y ha tenido que, cuando veía que las cosas no podían avanzar o estaban yendo en el sentido contrario, pues dar un paso al costado y dar cuenta de aquello que lamentablemente pues se terminó absolutamente confirmando, de que el deterioro ya en el gobierno de Pedro Castillo había sido de tal magnitud que lo único que lo mantenía en el poder era su necesidad imperiosa de garantizarse su impunidad a través del uso del mismo. Él ha tenido la gentileza de darnos unos minutos esta mañana para conversar sobre el difícil momento que estamos viviendo y seguramente con él, con la claridad que siempre habla, también advertir de ojalá algunas posibles salidas a esta tremenda crisis. Doctor Avelino Guillén, es un gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, Cláser. Muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Si quisiera, por supuesto, junto con agradecerle, preguntarle muy puntual y concretamente sobre lo que está pasando por estos días. Desde hace un par de días han llegado a Lima delegaciones importantes de ciudadanos y ciudadanas, sobre todo del sur del país, para expresar no solo su voz de protesta en términos generales sobre el mal accionar del gobierno, sino claramente pidiendo la renuncia de la presidenta Boluarte. Esto como consecuencia de lo que ellos entienden, un permanente desdén frente a sus reclamos y junto con el dolor que sienten todavía por los muertos que en algunos casos todavía están ahí sangrantes, ¿no? Que han sido ya más de 50 con los que ayer hemos podido conocer se han producido tanto al norte como al sur de nuestro país. ¿Qué piensa de ese país movilizado? ¿Qué piensa de la actitud del gobierno? ¿Cómo así hemos llegado a una situación tan dramática como la que estamos viviendo estos días? Hemos llegado a esta situación tan dramática y trágica básicamente por responsabilidad del Poder Ejecutivo. Si usted recuerda cuando se iniciaron las protestas ciudadanas en Apurímac, en Andahuaylas, el gobierno reaccionó y al revisar las actas de los consejos de ministros de esas fechas, advertimos que el Ejecutivo etiquetó, señaló, calificó a esas protestas ciudadanas legítimas como accionar terrorista. Eso fue, en mi concepto, el punto más grave y lo que dio lugar al accionar excesivo, brutal, de parte de las fuerzas del orden. Porque si usted analiza, si el Poder Ejecutivo califica a las protestas ciudadanas como actos terroristas, el terruqueo ya no por algunos grupos o sectores de ultraderecha, sino por el propio Poder Ejecutivo. Y esa calificación sirve para declarar el estado de emergencia en varios lugares del país. Vemos que la violencia escala, crece de manera muy rápida y entonces yo tengo claro que la responsabilidad en este caso es del Poder Ejecutivo, básicamente, ante su absoluta incompetencia para calificar y no entender la protesta ciudadana como un hecho de cuestionamiento que está realizando vastos sectores de la población al accionar político. O sea, esta es una revolución social. Hay un trabajo, un accionar de vastos sectores de la población, de los sectores que se denominan sectores más bajos, más abandonados, quienes ahora están exigiendo ser escuchados, están exigiendo ser entendidos y la respuesta de los políticos atrincherados en su sede en Lima es calificarlos de terroristas.
califican de terrorista a quienes durante la insanía y el accionar criminal del terrorismo pusieron el pecho y lucharon contra el terrorismo a través de las rondas campesinas. Miles y miles de campesinos murieron enfrentándose a la demencial actividad terrorista. O sea, yo no entiendo cómo la señora Boluarte, quien es de Apurímac y conoce bien de esto, pueda haber llegado a ese extremo de realizar ese tipo de calificación sabiendo las consecuencias de ese accionar. Ujú. Ahora, este dato que usted hace mención, doctor Guillén, de que lucharon estas comunidades contra Sendero y el MRTA y todas las expresiones terroristas y violentas de estos grupos, es bien importante porque en Puno y en Cusco, Sendero no entró, justamente porque estos que hoy día están movilizándose a Lima evitaron que llegara. Y ese es un dato muy importante. Ayacucho, por supuesto, tuvo algunos otros elementos a considerar aquí que están muy bien puestos en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero la pregunta que le hago es cómo un Consejo de Ministros con la señora Dina Boluarte presidenta cataloga a los manifestantes como terroristas si es que en el gobierno que presidía el señor Pedro Castillo, de la que participó la señora Boluarte también, y ustedes, doctor Guillén, coincidieron en algún tiempo en el gabinete con ella también, y sobre eso me gustaría su apreciación, supuestamente eran parte también de esos que motivaron a que la gente se movilizara de esta manera, porque ella dice que fueron los consejos centralizados, que fue 1 año y medio de mover a la gente para que se generara esto, pero ella no asume la responsabilidad, si ese fuera el caso, que tuvo también durante todo ese periodo. ¿Qué puede haber pasado de un gobierno que inicialmente recibía a estas personas, ciudadanos en Palacio de Gobierno, a que ahora, por supuesto, sea la que los repele de una manera también tan brutal como usted bien ha mencionado? Ella tiene una lectura totalmente equivocada de lo que viene ocurriendo. Eh, lo que pasa acá es que, por ejemplo, faltó cerrar esta idea. Si en el Consejo de Ministros se califica como accionar terrorista a la jornada de protesta, esa orden, esa calificación baja a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y usted, un soldado tiene un concepto bien claro: fuerzas amigas y fuerzas enemigas. No hay un intermedio. Y a la fuerza enemiga, lo que hace el soldado es eliminarlo. Y igualmente la policía ha tenido un accionar en esa línea. Es por eso que los protocolos de necropsia y las pericias forenses apuntan a que los disparos tenían como objetivo la eliminación de la persona. Y han sido fundamentalmente, en su gran mayoría, con armamento del Estado. En consecuencia, hay una responsabilidad de carácter penal muy nítida que seguramente la Fiscalía, con mayores argumentos, ya habrá percibido y estará desarrollando sus líneas de investigación de esa manera. Ahora, ¿qué puede haber ocurrido para que una persona que en los primeros consejos descentralizados, ya eso lo vi por televisión porque yo estaba afuera, en Huancayo, si mal no recuerdo, fue cantar y celebraba estos consejos que llevaba adelante el señor Castillo, consejo que yo rechazo porque era un diálogo estéril, ofrecimiento tras ofrecimiento, que no conducía a nada. Entonces, yo pienso que la señora Boluarte, ella ya llegó al poder por sucesión constitucional, eso sí está claro, pero llegó al poder y tiene una posición constitucional respaldada por el artículo, creo, 115 de la Constitución,
pero rápidamente pierde legitimidad por su accionar y por la situación de estado de emergencia que planteó casi de inmediato. Entonces, al parecer, ella ya ha estado antes de asumir en conversaciones con sectores de ultraderecha que son los que le ponen la agenda, ¿no? Ellos son realmente quienes perdieron las elecciones en el 2021, son los que ahora están gobernando, ¿no? Ella solamente es el rostro, es la imagen que necesitan de que hay una sucesión constitucional. La necesitan por Ujú. eso. Y ella, eso le encanta porque el hecho de estar con la banda presidencial y estar asistiendo a ceremonias es algo que al parecer le gusta mucho. Entonces, Ujú. la situación es esa. Y yo creo que acá la población ha percibido que esto de la democracia no cuadra, porque ¿cómo es posible que los quienes perdieron las elecciones ahora estén gobernando el país? ¿Y por qué ahora la señora Boluarte, la extrema derecha que permanentemente la descalificaba, le decía Dina dinamita, terrorista, etcétera, cajera de Cerrón, etcétera, ahora la respalda frenéticamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella participa de la operación que tiene como finalidad asegurar el triunfo electoral de ellos. Para ese es su valor de ella, ese es su aporte. En esa línea Ujú. en la que está actuando. Y ese, para, digamos, no cortar esta posibilidad que desarrolle más esta idea, ¿cómo es que se materializa? Porque efectivamente ella, por ejemplo, en términos de las reformas que habría que hacer para que el próximo proceso electoral se dé en otras condiciones, ella no ha hecho ninguna siquiera invocación sobre algunos cambios significativos. Simplemente ha dicho, yo mando el adelanto de elecciones y que sea el Congreso el que discuta las reformas. Esa podría ser, desde su perspectiva, parte de la cesión, digamos, del poder a ellos para que acomoden las cosas a su imagen y semejanza. ¿Qué otras cosas más? No dejar, no hacer el más mínimo movimiento que pueda incomodar al poder legislativo. Es uno solo ahora. El legislativo tiene el control del poder ejecutivo. Y la Ujú. señora Boluarte y su Consejo de Ministros nunca van a desarrollar una línea política que afecte los intereses de estos grupos que ahora tienen el control del Congreso y que no representan absolutamente a nadie. Con el 9 o 8% de respaldo ciudadano en la orfandad, ¿de qué legitimidad podemos hablar para que este Congreso desarrolle una reforma política? Lo único que van a hacer es tratar de imponer algunas medidas que favorezcan sus intereses. Para eso están trabajando. Entonces, la señora Boluarte lo que quiere es estar en todas las ceremonias donde ella pueda figurar. Ese es su rol. Pero usted analice desde cuando juramentó, el 7 de diciembre del 2022 hasta hoy día, qué reunión importante, qué gesto de dirección del gobierno, de manejo del país ella ha realizado. Ninguno. Ninguno, Ella ninguno. Sobre no, todo de cara a no la tiene gente, ninguno. ninguno. O sea, no tiene absolutamente, su rol es decorativo. Entonces, Ujú. yo pienso, y se lo digo con todo respeto a la señora Boluarte, es que ella debe pensar seriamente en cuál es su aporte al país en este momento. ¿Debe Si en algún renunciar, cree momento usted? tuvo, por supuesto, no hay ninguna otra, hoy día las diversas propuestas y alternativas que se han venido planteando a lo largo de estas semanas, se ha reducido a un solo punto: la renuncia de la señora Boluarte. Ese es un clamor nacional. Esto no da para más. Su permanencia
solamente se da a través de la violencia. Por eso analice usted los mensajes del señor Otárola y el mensaje de la señora Boluarte. Ellos buscan confrontar, porque necesitan levantar un nivel de confrontación que haga que su permanencia sea necesaria. ¿Me entienden? O sea, ellos no van a aceptar un diálogo, no van a conversar. Su lenguaje es la paz de los cementerios. Ellos lo que van a buscar siempre es provocar, al que tienen al frente para que protesten y los grupos infiltrados creen violencia y caos. Entonces no hay que caer en ese juego. La protesta ciudadana tiene que ser ordenada, tiene que ser respetuosa de los derechos de los demás, tiene que discurrir de una manera pacífica. Eso sí, obviamente, dando sus lemas, sus arengas, mostrando sus cartelones, etcétera. Y la policía tiene que garantizar que ese derecho humano a la protesta se desarrolle sin incidentes. Y la fiscalía tiene la obligación constitucional de cautelar y vigilar la integridad de quienes están marchando. La fiscalía no está para reprimir y perseguir al ciudadano que está haciendo en ejercicio de sus derechos uso de su legítimo derecho a la protesta, derecho a marchar. Entonces, retomando su interrogante, ellos no van a plantear ni van a aceptar un diálogo, no lo van a plantear así. Porque lo que o sea, digamos, dice es usted que ellos levantar, subsisten. Sí. van a levantar los niveles de enfrentamiento para que la ciudadanía, la sociedad, vean en ellos como la única solución posible para enfrentar eso. Es por eso que se crea un enemigo y se habla pues del terrorismo, ¿no? Y hemos visto en este desplazamiento masivo a nivel nacional cómo las comunidades han venido solventando y respaldando a quienes han llegado a Lima, ¿no? Es una epopeya popular, o sea, es una revolución política, digo yo, porque ellos lo que están planteando es un cambio en la dirección política del país. Están planteando su derecho a ser ciudadanos. Están planteando que ellos puedan participar en la actividad, en el debate político. En cambio acá, nosotros queremos que ellos solamente participen cada 5 años con su acto de votación. Y aún así, como dice el señor Vergara, en determinado momento queremos anular su derecho a votar. Queremos anular su votación. Entonces, ¿qué cosas son? Animales, son cosas. Son ciudadanos tan iguales como nosotros. Y tienen legítimo derecho de discutir y plantear aspectos cruciales para el destino de nuestro país. Sí. Ahora, doctor Guillén, yo lo escucho con atención y mucha gente, por supuesto, está preguntándose lo siguiente, ¿no? Usted ha dicho que aquí hay una especie de acuerdo previo a la asunción de mando que fue legítimo y constitucional de la señora Dina Boluarte después de lo que hizo el señor Castillo, y ese acuerdo implica, digamos, una especie de pacto no agresión y cesión de parte del poder al Congreso para que haga lo que le venga en gana en esta idea común de hacer unas elecciones con reformas. Pero por otro lado, por lo que usted escribe también, daría la impresión que parte del acuerdo sería no solo subsistir en medio de la violencia para ellos, presentarse como los salvadores del país, sino terruquear de manera oficial e institucionalizada, porque esa es la diferencia entre un terruqueador político y un terruqueador que tiene el poder, porque se mueve la policía, porque se mueven todas las redes del Estado, digamos, en esa dirección, es para también desaparecer cualquier liderazgo, posibilidad de la aparición desde esas protestas de alguien que pueda en las próximas elecciones tener algún nivel de representación
de todo lo que ahí se viene expresando. Eso también podría ser. Y la otra cosa que quería preguntarle es en algo en que Dina Boluarte se puede terminar pareciendo al presidente Castillo. Y es que el presidente Castillo entendió que es mejor defenderse en el poder que defenderse fuera del poder. Y la señora Dina Boluarte ya tiene en su haber, su gobierno, más de 50 muertos. Y tengo yo la impresión que ella está pensando en eso también. Es decir, una cosa es tener que cargar con 50 muertos siendo presidenta que tener que cargar con 50 muertos cuando ya no soy presidente y me van a imputar la responsabilidad que puedo haber tenido por lo que usted ha expresado también. ¿Cree que esas variables han empezado ya a ser importantes, digamos, en lo que es el no solo discernimiento, sino el comportamiento de la presidenta Boluarte? Yo creo que a la señora Boluarte ya le han explicado cuál es su nivel de responsabilidad de contenido penal por lo que ha hecho, ¿no? Y, y ya no puede, está atrapada, ¿no? O sea, piensa que manteniéndose en el poder puede generar un... Mire, las muertes básicamente en el sur del país ha ahondado la fractura en el sur del país, básicamente. La población ya no va a esperar 30, 40 años como ocurre en todos los demás casos de violaciones a derechos humanos, en ejecuciones extrajudiciales. La población va a exigir una respuesta rápida y eficaz del sistema de justicia. Porque no es posible que un hecho, una ejecución del año 84, 85, recién ahora se esté juzgando, después de 30 años. O sea, el mensaje es que las víctimas, los familiares, la población del sur del país van a esperar 30 años para que recién se comience a juzgar estos hechos. Ellos quieren una respuesta rápida. Por eso es que ellos quieren un cambio integral de todo. Cuando mire usted, esta revolución, esta gesta, no tiene un líder político visible. Los líderes son los que están más abajo, son la propia población, quienes resuelven democráticamente cuál va a ser su postura. No participa la clase media, son los sectores más bajos, quienes están los campesinos, los comuneros, los obreros agrarios, los trabajadores que vienen liderando eso. Y si usted los escucha en las redes, tienen un discurso político bastante estructurado, mucho mejor que varios de los congresistas que hablan todos los días en los canales. Así es. Y tienen un conocimiento del tema. Y ellos están reclamando participación y un cambio sustancial en el sistema político. Eso primer punto. Segundo punto, en cuanto a la señora Boluarte, ella pienso que quiere permanecer en el poder para buscar de alguna forma algún tipo de prolongar el hecho de que no sea objeto pues de un... Porque al salir al día siguiente tendría problemas muy serios, ¿no? Y en eso se parece mucho al señor Castillo. El señor Castillo no se quería ir nunca. Porque el señor Castillo era consciente de los graves hechos de corrupción en los cuales él estaba involucrado. Y es por eso que él quería controlar la policía. Por eso es que él trabajó a niveles de encubrimiento para impedir el avance de la justicia. Entonces, tenemos claro ese hecho, tenemos claro ese ejemplo, y hay un cierto parecido con la conducta que viene desarrollando la señora Boluarte. Sí, sí, yo coincido con esa apreciación. Ahora, usted desarrolló, como buen fiscal que ha sido, y como dicen algunos, los fiscales nunca dejan de ser fiscales así ya no estén en la judicatura, ¿no? ¿Cómo es el caso, no? Porque usted ha mencionado, si hay una caracterización expresa
en una deliberación que se produce en el Consejo de Ministros y se concluye que hay terrorismo en el país. Luego las Fuerzas Armadas y la policía se les encarga en el marco de un estado de emergencia que controlen orden público y se generan ahí más de 50 muertos o muertes. ¿Cuáles serían las responsabilidades que acarrearían a toda la cadena de mando? Desde quienes gatillaron y mataron a las personas, a los ciudadanos, que tienen un tipo de responsabilidad, hasta, usted ha dicho, la responsabilidad que puede tener la presidenta de la República. Y ha dicho no solo política, sino punible, o sea, penal. ¿Cuál sería la responsabilidad de la cadena de mando si es que eso se investiga como corresponde? Y quería preguntarle también junto con eso si cree que en el Ministerio Público, sobre todo, hay la garantía suficiente para hacerse una investigación prolija, célere, pero sobre todo respetuosa el debido proceso. Habida cuenta hay disputa, por ejemplo, si son las fiscalías de derechos humanos, de crimen organizado, y han fortalecido, inclusive dividido el sistema para que fortalezcan y crezcan las fiscalías de terrorismo, lo que termina siendo, desde nuestro punto de vista, incomprensible porque ese no es el delito principal por estos días. Digo, sobre todo eso, ¿qué habría que decir? Yo confío en la vocación de los fiscales del país, ¿no? Yo tengo confianza en que van a trabajar de manera independiente, con autonomía, y que no van a ser objeto ni van a aceptar ningún tipo de consignas o directivas que vulneren la norma. Tengo claro que las ejecuciones extrajudiciales tienen que ser investigadas por las Fiscalías de Derechos Humanos, que es el órgano competente y que tiene una trayectoria ya de trabajo en estas líneas. Lo que tiene que hacer la señora fiscal de la Nación es fortalecer más bien la Fiscalía de Derechos Humanos y no desmantelarlas. Tiene que trabajar, darle todo el apoyo de recursos humanos y materiales. Hoy día la imagen del Ministerio Público está en esto y eh, los hechos tan violencia en el Perú son noticias. Usted prende su computadora y va a tener conexión con los principales medios de información en el mundo. Carátulas, diarios de Estados Unidos y Europa, lo cual no Así ocurre es. acá en el Perú, ¿no? Es otro problema. Pero la Fiscalía tiene un reto enorme y tiene una gran ventaja por otro lado. Como decía la doctora Gloria Cano, es diferente investigar un hecho de derechos humanos del año 80 con lo de ahora, ¿no? Ahora usted tiene cientos de videos Ujú. del accionar de las fuerzas del orden, de cómo ocurrieron los hechos. Tiene numerosas personas que han presenciado, hay muchos testigos, hay pericias forenses, hay material para trabajar casos sólidos y rápido. Ujú. Eh, yo creo que acá habría que analizar con detenimiento, poco a poco, qué niveles debemos plantear de coautoría o de una autoría mediata. Eso hay que ir desarrollando. Y yo considero que acá los casos son de homicidio calificado, asesinato, y corresponderá pues a los señores fiscales trabajar en esas líneas. Ellos verán su responsabilidad, porque uno cuando juramenta un cargo asume una responsabilidad ante el país y tienen la obligación, los fiscales tienen que tener en cuenta que están al servicio del país y no están al servicio de intereses políticos, coyunturales. Y los fiscales saben muy bien que ese argumento de accionar terrorista, que englobar a todos como terroristas, eso no resiste un análisis serio. Y hay que mirarlos como lo que realmente son, ciudadanos exigiendo ejercer su ciudadanía, ejercer sus derechos políticos. Ujú. Eso es tan difícil,
es tan difícil poder sentarse a la mesa con ellos. Eso es algo que los fiscales y los políticos deben tener en cuenta. Sí. Ahora, pero esto no puede, doctor Avelino Guillén, dejar de lado otro dato de la realidad que creo yo, y aquí lo hemos conversado en más de una oportunidad, es un dato duro. Es decir, no solo ha habido en este último escenario una especie de acuerdo político entre el sector que perdió y la señora Dina Boluarte para que ellos gobiernen a través de ella y el señor Otárola, sino que ha habido un alineamiento de otros sectores institucionales también, digamos, más o menos la elección del Tribunal Constitucional y el posterior accionar de este organismo da cuenta de que tiene mucha cercanía con el Congreso. La propia fiscal de la Nación, por momentos, diría yo, se trasladó más a un escenario político, tratando de darle participación al Congreso en su afán de generar acciones contra el presidente Castillo. Yo en lo personal desconfío mucho de que puedan producirse las cosas como corresponde. Ojalá que la observancia ciudadana sea suficientemente fuerte para que no pueda ahí haber un problema. Y ahí le pregunto dos cosas muy puntuales. Una, ¿la observación internacional cree usted que va a ser fundamental en este proceso? Ya la Comisión Interamericana ha estado acá y va a hacer un informe en un poquito menos de un mes. Y lo segundo es, el Ministerio Público ya no correspondería, así como en su momento creó fiscalías o grupos especializados para investigar la corrupción en el poder, entendiendo que era el señor Castillo el protagonista de todo lo que iba a investigar. Ahora, digamos, fortalecer los organismos de la Fiscalía de Derechos Humanos, potenciarlas o de repente ahí armar un grupo especial, porque estamos hablando de más de 50 muertos. Lo de Castillo era corrupción y grave y se movió cielo y tierra, se impusieron a policías, se buscó presupuesto y está bien, porque digamos se logró determinar en buena medida que el señor Castillo estaba metido en actos de corrupción. Pero 50 muertos no deberían mover a la fiscalía de la Nación para que algo parecido haga de cara a estos delitos que son de poder, porque si la lógica es investigar al poder, estos son delitos de poder. ¿No cree que algo así debería, por lo menos, la fiscal de la Nación imaginar y ojalá hacer? Efectivamente, estas son, tanto que hablábamos de investigar al poder, este es un caso para investigar al poder ejecutivo, y cómo establecer una cadena de mando y cómo las directivas y decisiones que se tomaron en los altos niveles de poder llegaron hasta el nivel operativo con un resultado trágico para el país, la muerte de 50 personas y más de 600 heridos, muchos de ellos muy graves. Entonces, yo creo que acá la Fiscalía tiene que, y acá juega un rol muy importante la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Los demás fiscales supremos no son un adorno, no son personas que están mirando al otro lado permanentemente, ¿no? Yo creo que tienen que asumir su responsabilidad y entrar al debate. Son pares. Y está el prestigio de la institución. Yo amo al Ministerio Público, tengo el mayor respeto por mi institución. Quisiera lo mejor para la Fiscalía. Yo celebro cuando consiguen una sentencia condenatoria, ¿no? Por un hecho grave, por cualquier hecho grave, y me parece que acá la Fiscalía tiene que tomar las cosas con la debida seriedad. En primer lugar, un pronunciamiento más serio, más directo en relación al hecho tan grave que 50 personas hayan fallecido como consecuencia de ejercer su derecho a la protesta, personas desarmadas, civiles desarmados. Ese es grave. Y también el caso del policía, que en un grupo de criminales, de miserables, lo quemaron. Eso es hecho que debemos rechazar con firmeza. Así es, así es. Entonces, la Fiscalía tiene que investigar todo esto y tiene que poner todo el impulso. Y así como se convocaban conferencias de prensa en relación al presidente Castillo, igualmente en este caso tiene que haber la ciudadanía quiere escuchar la voz del Ministerio Público, porque la Fiscalía representa a la sociedad.
y toda la sociedad ha sido afectada, la muerte de una persona de esta manera tan cruel, con un balazo en la cabeza o por la espalda, es un hecho que no solamente afecta a la familia, a sus vecinos o a sus amigos, afecta a toda la sociedad en su integridad, a todo ser humano. Y entonces la Fiscalía está en la obligación de dar una respuesta a eso. Yo creo que acá espero que la Fiscalía evalúe su accionar, que no lo veo como quisiera, porque acá lo que se tiene que hacer es reforzar a la Fiscalía de Derechos Humanos, dar un liderazgo, eh, poner gente comprometida en la defensa de los derechos humanos, y ese es el punto más débil del Ministerio Público. No se obtienen muchas sentencias condenatorias en temas de derechos humanos. Procesos son interminables, investigaciones interminables, más de 15.000 desaparecidos, no se investiga eso, fosas por todo lado. Entonces, la situación no es positiva para el Ministerio Público en este aspecto. Y sobre el otro que le preguntaba, voy ir terminando ya agradeciéndole mucho, doctor Guillén, como siempre, por sus reflexiones tan importantes, sobre la observancia internacional, ¿no? Me parece que Claro, es importante, ¿no? ¿Qué piensa sobre eso? es fundamental la labor que ha desarrollado la Comisión en Lima y diversas ciudades del país es fundamental. Hay una permanente vigilancia. Y en la observancia internacional yo agregaría la labor también de la prensa internacional, ¿no? O sea, una vigilancia permanente. Si usted quiere enterarse de lo que viene ocurriendo al país, inmediatamente recurre a ellos, ¿no? O sea, y yo creo que acá la prensa nacional también tiene que hacer una evaluación de su accionar y ver. Acá lo que está en juego es la democracia, pero no esta democracia de opereta que vemos. Estos congresistas buscan satisfacer sus intereses personales. Nada más despreciable en el país que este Congreso de la República. Merece todos nuestros rechazos, porque no han hecho absolutamente nada por el país. Nada. Entonces, acá lo que se está planteando es una carácter político, una discusión. Pero lamentablemente el diálogo, la negociación no puede ser con la señora Boluarte. Ella es un estorbo para esto. Ya no hay forma de que ella pueda gobernar el país. Y realmente no gobierna ella, ¿no? Entonces, no puede permanecer en eso. Tiene que haber un gesto, una medida importante para que la ciudadanía vea un propósito de cambio. Sí. Lo que queremos es lo mejor para el país. Yo estoy seguro que todos los que vienen con tanto sacrificio desde el interior del país a Lima, vienen porque quieren un mejor futuro para sus hijos. Claro, claro. No, y No además quieren lo hacen seguir. en la convicción de que no hay otra posibilidad de hacerse notar. Y por eso es Exacto. insano y malévolo acusarlos de que están movidos por intereses ilegales, porque quién, digamos, si ese fuera, digamos, el móvil, va a venir sabiendo que le puede caer una bala. Si ya mataron 50, una bala le puede caer a ellos. O sea, digamos, la necesidad de habilitar un espacio donde tal vez sí los puedan ver, porque ahí donde están no los ven, solo les disparan. Entonces, ese es un problema serio, ¿no? Ahora, el otro asunto que aquí debo terminar es, se va Dina Boluarte y tal vez la salida a la crisis sea la renuncia de Dina Boluarte y ella planteando algunas condiciones al Congreso también para que al ser el depositario constitucional del poder, porque tendría que ir al presidente del Congreso, haga algunos cambios para que
el rechazo no sea mayor inclusive con una institución que repudia como el Parlamento de la República. ¿Cómo hacer ese tránsito? ¿Cómo se imagina, doctor Guillén, en el Congreso? ¿Tendría que cambiarse la mesa directiva? ¿Por dónde tendrían que ir los Tiene, cambios? tiene que haber una, después de la renuncia de la señora Boluarte, en caso se dé, tiene que haber una renuncia también de la mesa, de la actual mesa directiva del Congreso, ¿no? Y elegirse una nueva mesa que esté liderada por un congresista que tenga la aceptación de todos los sectores políticos asentados en el Congreso de la República, ¿no? Que es la única forma. Y la norma constitucional es clara, ¿no? Se convocará, ante la renuncia de la presidenta, se convocará elecciones generales Inmediatos. de inmediato. Claro. No, no hay eso de la reforma política que quiere hacer este Congreso. ¿De qué reforma podemos esperar de este Congreso que no tiene legitimidad? Que tiene el rechazo de toda la población. Sería ir atizando el fuego y permanentemente estaríamos sumidos en una crisis eterna. Claro, pero no Yo creo que ya solamente es porque el tiempo. Congreso es malo, doctor Guillén, sino porque la reforma que ha empezado a hacer es en contra de lo que la gente pide, porque se han puesto a discutir sacar al presidente del jurado y al jefe de la OMP, poner la bicameral, la reelección del Parlamento, es decir, todo lo que ellos quisieran que pase a su favor, lo quieren hacer contrabandeándolo con el rótulo de reforma electoral. Entonces, yo también soy de la idea, mejor irnos a elecciones sin reforma, porque si esas van a ser las reformas, van a ser peores. O sea, va a ser peor Pero todavía de lo que tenemos ahora. no podemos esperar nada bueno de ellos. Acá lo que ellos buscan es la reforma electoral. Quieren cambiar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Tienen, creo, 4 proyectos en mesa para discutir en esa línea y quieren cambiar al jefe de la OMP. Dicen por esta única vez. ¿Y por qué por esta única vez? Ellos hacen algo útil para el país y renuncia a esta mesa directiva y da paso a una nueva que trabaje rápidamente para un cambio y una transición democrática. Por esta única vez que lo hagan. Este es Sí, pues. un problema que ojalá se solucione a través de la paz, pero una paz entendida con un legítimo ejercicio de un derecho, el derecho a la Claro. protesta, el derecho a marchar. Yo creo que acá los peruanos lo que tenemos que esperar es que las actividades hoy día programadas se desarrollen en un clima de paz. No puede estar la policía impidiendo el discurrir y el desplazamiento de personas que quieren expresar su disconformidad con este actual sistema político. Sí, Eso es pues. Sí, básicamente su, y su así es. pedido es único, la salida de la señora Boluarte. Doctor Avelino Guillén, le agradezco muchísimo por su tiempo, por sus reflexiones siempre tan importantes y tan pertinentes, además, en un momento en el que hay que buscar conducir las cosas de la manera más democrática y pacíficamente posible. Y eso solo se puede hacer si no entendemos en el otro como un intruso, como alguien con el que no se puede hablar, sino al contrario, se le empiece a escuchar y entender y por supuesto reconocer como un ciudadano con derechos igual que nosotros. Muchísimas gracias, doctor Guillén. Ha sido un gusto tenerlo en el Solamente programa. Sí, por un favor, para segundo. terminar. Ellos quieren, resumo mi intervención en dos términos. Ellos quieren ser escuchados y entendidos. Quieren que les entiendan sus pedidos, pero quieren un diálogo en un nivel horizontal. Quieren discutir de igual a igual. Eso es democracia. Eso es lo que ellos están pidiendo. Para conseguir eso, ya hay 50 muertos. Ya no más. Tenemos que cambiar y tenemos que entenderlos. Muchas gracias, Muchísimas Gladys. gracias. Me sumo, por supuesto, a sus palabras. Muy amable, doctor Avelino Guillén, por su participación en el programa del día de hoy. Voy a ir a una pausa. De un instante estamos aquí en No hay Derecho. Han escuchado ustedes a Avelino Guillén esta mañana. De lo más importante, lo que nos ha dicho. Vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos. En No hay Derecho.